Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbaneda del programa La Linterna. Estamos oyendo a Chucho Valdés, Canción para Silvia. En la dirección general de la estación Germán Estares, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudio Camperos, en la producción Christopher García y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa. Tenemos hoy el gusto y el placer de tener con nosotros a Elías Pino Isturrieta, uno de nuestros más destacados historiadores, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, actualmente director del Nacional y autor de una copiosa y destacada bibliografía que muchos de cuyos libros ustedes conocen muy bien, y extremadamente fructífera su labor como historiador y de gran enorme calidad, tanto de contenido como de forma. He invitado a Elías a hablar de un periodo de nuestra historia que, no sé, Elías, me gustaría que muchos consideran periodo de oro de la República. Vamos a ver qué piensas tú de esa evaluación. Periodo que va de 1830 a 1846-47, el periodo conocido, de acuerdo a la nomenclatura clásica, digamos, o canónica establecida por José Gil Fortul, como el periodo de la oligarquía conservadora, durante la cual tuvimos dos gobiernos de José Antonio Páez, un gobierno chucuto, digámoslo así, o muy breve, de José María Vargas, completado luego por el vicepresidente Andrés Narvarte, y el último gobierno de ese periodo es el gobierno del general Carlos Sublet. Son 16 años muy característicos y que tienen un perfil muy nítido en nuestra historia, y vamos a hablar de esos años en los cuales muchos piensan que se soñó y se intentó en serio, en la medida de las posibilidades de aquella sociedad tan rudimentaria y tan pobre, de implantar una república liberal. Muchas gracias, Elías, muy agradecido por estar aquí de nuevo. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Siempre es un placer venir cuando puedo. Muchas gracias, de veras. Empezamos con tu opinión global sobre el periodo. 1830-1847, esos 16 años, creo que adelantaste algo que yo comparto, por supuesto, cuando hiciste el primer comentario. Hablaste de una época de oro. Yo pienso, en efecto, que ese inicio de la autonomía republicana es un tramo excepcional de la historia de Venezuela. Miremos primero lo que ha pasado antes. Venezuela no existe como tal. Venezuela es una dependencia de Colombia, pero además la crisis de la guerra ha convertido al país en general y a todos los que viven en él en un escombro y en parte del escombro, de manera que se trata de empezar casi de cero sin ningún tipo de recurso, ningún tipo de recurso material, y además con la obligación de hacer un proyecto distinto del que se está saliendo.
se tiene en contra, si se puede utilizar el término, la carga de los laureles de la independencia y también del prestigio y de la figura de Bolívar. ¿Cómo salir de aquel atolladero económico y político con esos fardos tan pesados? El pronóstico es oscurísimo. También hay serios problemas de deuda, se debe hasta la camisa, y la sociedad o la república no existen ni siquiera en el papel de los mapas. Hay que empezar por hacer mapas. Entonces, que en 16 años se reconozca la existencia del país en el contexto internacional, pero especialmente que se comience un proceso de civilización republicana que jamás se había pensado en Venezuela, ya es suficiente para sentarse a pensar con mucho cuidado en la proeza que significó el trabajo de los políticos de entonces. Y ese trabajo, pienso yo, que encuentra origen en algo que generalmente no observamos con atención. Se piensa en Venezuela. Es decir, no se pensó antes en Venezuela. Desde luego que se pensó. Había un sueño de Venezuela, una idea de lo que pudiera ser una república moderna. Ese pensamiento es alterado o suprimido, como se quiere decir, o controlado por la guerra. Y realmente se comienza a reflexionar poniendo los pies en la tierra cuando se ven los primeros resultados del combate. Esto es un desastre, aquí no hay comida, que las haciendas se perdieron, la educación desapareció, las esclavitudes y la mano de obra no existen, las cosechas donde están, hay comercio, es decir, una situación de desierto prácticamente que obliga a pensar. Entonces se piensa por primera vez, digo yo, con los pies en la tierra para hacer el primer diagnóstico serio de Venezuela que no se queda en el aire. Es decir, que no está en las reuniones que hacen los políticos de entonces, ni en algunos artículos de prensa que comienzan a publicarse, sino que se va a ver en hechos concretos. Y en ese sentido, tú lo sabes bien, Diego, es fundamental una reunión de propietarios. Fíjate tú que son los propietarios, la gente que quiere rescatar sus bienes, la gente que encuentra sus cosechas quemadas y sus haciendas abandonadas, los que se reúnen para buscarle solución a su problema personal, a sus quiebras, a sus bancarrotas, y entienden que todo eso va unido a la suerte de la República y se reúnen en esa famosa agrupación conocida como la Sociedad Económica de Amigos del País. La Sociedad Económica de Amigos del País hace el primer entendimiento práctico, digámoslo así, de la realidad y lo va a poner en obra, lo va a llevar a cabo. Necesita el apoyo, la compañía de alguien, la va a encontrar en el general Páez, que entiende que es fundamental ligar la suerte de los propietarios con el destino de la República, y así es como comienza ese milagroso proceso de 1830. Jamás había pasado, jamás se había pensado de una forma tan concreta y tan práctica en los problemas de la sociedad. Jamás tampoco se había visto cómo esos problemas eran atendidos poco a poco en una república que no tiene una moneda para pagar ni siquiera a la burocracia. Entonces yo creo que ese primer aspecto fundamental, la ruptura de lo anterior, pero con los pies en la tierra, mirando los problemas y tratando de arreglarlos poco a poco. También se plantea el problema de la ruptura de lo que una figura muy importante de entonces, que tú conoces muy bien, Tomás Lander, refería el problema de la permanencia de los hábitos coloniales y del entendimiento colonial de la vida. Colombia lo que había hecho no hizo sino disfrazar aquel entendimiento colonial. Hay que romperlo. ¿Y por qué lo reemplazamos? Por un proyecto capitalista liberal. Y entonces se va a demostrar cómo hay una alternativa liberal capitalista que funciona por lo menos entre 1830 y 1847 para que el país deje de ser lo que fue, o para que de veras comience un proceso en el cual se observan todos los ingredientes del republicanismo moderno que van a esperar al futuro. Este proceso después, como se sabe, con la llegada de Monagas es cortado, pero
hay suficiente experiencia como para que se convierta en un credo, en una conminación, en un llamado de la historia que es el que seguramente uno está recogiendo en nuestros días. Sin el entendimiento de lo que pasa entre 1830 y 1847 no se pueden entender las aspiraciones republicanas y las aspiraciones liberales de la actualidad. Todo eso forma parte de ese comienzo. Muy bien, Elías. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad. Quisiera dejarte planteado un tema. Tú lo mencionaste ya. Este experimento transcurre bajo la sombra tutelar de José Antonio Páez, que de hecho es 2 veces presidente. De esos 17 años, 8 están ocupados por 2 presidencias de Páez. Y desde luego su figura gravita todo el tiempo. ¿Cómo interpretas tú esta relación de un caudillo llanero, además, es decir, la esencia del caudillo independentista, mucho más que Bolívar, por ejemplo, como caudillo, como caudillo en el sentido propio de la palabra, esta relación de ese caudillo con ese proyecto modernizador, republicano, liberal, con muchos ingredientes del pensamiento económico moderno, como tú acabas de recordar? ¿Cómo has pensado tú, interpretado tú esa relación? Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos a nuestra conversación con Elías Pino Iturrieta. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM. Las distancias de un sitio a otro en Miami son bien largas. Acórtalas con One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House. Te ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a tu presupuesto. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House en Miami. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna estamos conversando con Elías Pino Iturrieta sobre el periodo llamado de la oligarquía conservadora por Hilford Tool, que va del año 1830 a 1847, cuando accede al poder José Tadeo Monagas para dar un cambio de rumbo que muchos pensamos que fue muy negativo para el país. En todo caso, yo le planteaba a Elías
la figura de Páez, porque esto es un poco un misterio, como un caudillo que, como decía yo, si a la hora de hablar de un caudillo decimonónico en Venezuela es Páez, un caudillo salido de la guerra de independencia directo, digamos, cobija ese proyecto, en cierta forma lo protege, me imagino que teniendo siempre muy buen cuidado de que sus intereses económicos y políticos quedaran a salvo y prosperaran adecuadamente, pero eso es bastante humano, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿cómo ves tú, cómo has interpretado tú esa dialéctica que la llamaríamos? Yo he dicho en alguna parte lo siguiente: este proyecto de los liberales es un proyecto revolucionario. Esto significa cambiar hasta el modo de vivir, de comer. Aquí se está planteando hasta la existencia de horarios y sobre todo se le está haciendo una grave amenaza a los venezolanos. Mire, muchachos, tienen que trabajar. Se acabó la manguangua. Aquí es trabajo, trabajo y más trabajo. Palabras que repetía cuando podía el artífice, uno de los artífices de todo este proyecto liberal, que es Santos Michelena. ¿Qué hay que hacer, ministro? Trabajo, trabajo y más trabajo. Y volvían trabajo, trabajo y más trabajo. José María Vargas llegó a decir en la Sociedad Económica de Amigos del País que al que no trabajara se le debería meter en un correccional, porque él había visto que eso funcionaba en Filadelfia y en algunos otros lugares de los Estados Unidos, y lo mejor era meter todos los vagos para la cárcel para que se corrigieran. Es decir, se va a conmover la vida, los hábitos de la gente, y eso necesita... y van a abrir bancos y hay que prestar dinero a interés, que eso no es pecado. Es decir, realmente la iglesia que ocupe su lugar. La iglesia, se acabó esta manguangua de que la iglesia está disponiendo de los diezmos y de las primicias, y que se meta en las obras pías y que maneje los testamentos. No, señor, eso lo va a hacer la autoridad civil. Es decir, es un proyecto, caramba, que puede complicarle la vida a los venezolanos de la época. Este proyecto necesita un apoyo, y entonces los proyectistas, estos propietarios quebrados que quieren salir del problema de su quiebra, haciendo de Venezuela un estado capitalista, necesitan un soporte, y para eso hacen un pacto con el diablo. El diablo se llama José Antonio Páez, pero no es un diablo común y corriente. José Antonio Páez, tú lo sugeriste en tu intervención hace poco, es un hombre muy rico ya. Páez sale, las adquisiciones de las lanzas de Páez son importantes en la independencia. Seguramente el terrateniente más poderoso ya de entonces. También es un hombre que adquirió una vasta cultura y que políticamente se ha manejado desde cuando Bolívar se va después de Carabobo. Es mucho lo que aprende en las oficinas, en los mentideros de la política general Páez. Entonces ese diablo lo es relativamente y acepta el proyecto. Eso significó la entrega total de Páez a los intereses de los propietarios y al proyecto que llaman manchesteriano. Quizá el siguiente episodio nos ofrezca una respuesta. Él permite o no ve con malos ojos en principio la elección de un civil que es José María Vargas. Pero no solo lo permite, sino que también, mientras está en una de sus propiedades, recibe la noticia de un alzamiento militar, la famosa Revolución de la Reforma, y él se viene como jefe de las tropas, como jefe del ejército, a salvar al presidente civil. Y es así como ocurre, relativamente. Es cierto todo esto que hace Páez. Sin embargo, le toca perseguir a uno de sus amigos más cercanos y su colega en la guerra de independencia, que es el general José Tadeo Monagas, que es otro de los alzados por el lado de Oriente. Se va a hablar con Monagas, hace conversaciones con él y llega a un acuerdo absolutamente personal y caudillesco, que creo que se llama el acuerdo, el tratado de Pirital, la amnistía de Pirital, algo así. Firme aquí, firme allá, váyase usted tranquilo. Y el presidente de la República no se entera, y el Congreso tampoco. Él lo da como un hecho cumplido. Ese es Páez, pienso yo, o ese ejemplo puede decirnos mucho, ese suceso puede decirnos mucho de lo que entiende Páez por república en ese momento. Hay unas reglas, yo creo que las fundamentales se deben mantener y proteger, pero yo soy el León de Apure, yo soy el general de Carabobo, yo soy el fundador de la república, y por consiguiente tengo mis derechos, entre ellos
hacer un convenio personal y de compadrazgo con el general Monagas sin que se entere este doctorcito y sin que el Congreso fastidie mucho. Y el Congreso está pidiendo penas de muerte. El Congreso tiene una discusión extraordinaria contra los golpistas y Páez se olvida de ese parlamentarismo que fue también muy importante en la época e impone su voluntad. Entonces, también sabemos que hay independencia de poderes. El presidente de la República no está metido en los negocios judiciales. No se sabe de un disgusto importante de Páez en relación con algunas decisiones contrarias a su interés que pudo haber tomado el Congreso. Esa también es una parte fundamental de la presencia de Páez. Pero hay algo allí de control personal y de freno, porque de lo contrario no se explicaría cómo ese señor, que en ese momento es el socio mayor de la República Liberal, en el futuro se convierte en dictador y ya cuando esté muy viejo para hacer lo que le venga en gana a él o a la voluntad de su consejero, el doctor Rojas. Eso está metido allí, porque claro, porque esta república es una república de principiantes. Y en ese camino de principiantes yo creo que el general Páez fue muy benévolo, o más bien muy equilibrado. Antonio Leocadio Guzmán, que es su ministro del Interior en el año 31, como tú sabes, presenta la memoria del ministerio, la primera memoria de Venezuela, es la que escribe Guzmán y presenta la lee en el Congreso en el año 31, y dice esa famosa frase que yo trato de repetir cuando puedo: el país es un misterio, no sabemos dónde estamos parados. Aquí no hay caminos, aquí no hay carreteras, aquí no hay oficinas públicas, aquí no hay ni un miserable lugar para meter decentemente unos presos. Ni siquiera tenemos los recuerdos bien elaborados de lo que ha sucedido desde antes hasta nuestros días. Es decir, que está planteando la posibilidad, mejor dicho, la inexistencia del país. Porque cuando dice que ni siquiera sabemos dónde estamos parados, quiere decir Guzmán que ni hay un mapa para saber usted vive aquí y el vecindario está ubicado en este lugar. Todo eso sucede con Páez como presidente, pero también con Páez como presidente Venezuela va a tener memoria. Le encargan a tu amigo Rafael María Banal un libro muy importante. Es decir, el resumen de la historia de Venezuela, la primera gran información oficial, digámoslo así, y masiva que tenemos, que tiene interés político seguramente, la está pagando el gobierno. Pero para solucionar el problema también del desconocimiento del espacio físico se llaman a otro amigo tuyo, al coronel Agustín Codazzi, y Agustín Codazzi hace un monumento. El Atlas Físico y Político de Venezuela es una demostración de un esfuerzo por el conocimiento del país que jamás se había visto. Entonces tenemos memoria, comenzamos a tener entendimiento de dónde estamos parados. Y hacen cosas que hoy nos pudieran parecer a nosotros insólitas, pero que no lo eran en la época. Reúnen a los venezolanos y a través de la prensa muchas veces y le dicen: miren señoras, hay que hacer carreteras, pero primero les vamos a explicar a ustedes qué es una carretera. Es que eran idiotas los venezolanos entonces, como para enseñarles lo que era una carretera. No eran idiotas, simplemente no conocían las carreteras. Y había que explicarles su utilidad porque ellos tendrían que ayudar a su construcción, a su fábrica con algún impuesto. Mire, el reloj tiene una utilidad. El reloj marca el tiempo. Evidentemente el reloj marca el tiempo. Tonto no. Ellos no tenían relojes. Por una sola razón, no los necesitaban para nada. Vivían felices en la holganza, no tenían jefes, no tenían horarios, no tenían tarjeta que marcar. Y toda esa disciplina de procedencia capitalista se les empieza a imponer allí, y el primero que llega a su trabajo y que sale a la hora es el general Páez. Y ni hablar de un enloquecido de la puntualidad y de la formalidad como Santos Michelena. Eso es lo que está pasando, Diego. Y eso tiene que tocarte a ti la vida. Tú eres el pulpero de la esquina o el estudiante de la universidad y comienza el republicanismo de moda a meterte en su horma. Y algo nos tiene que dejar, eso es muy importante. Muy bien,
Maravilloso, como te decía antes, y muy inspirador además, porque no sueña, ¿no? No quería dejar de plantear, vamos a una pausa para mensajes de publicidad, y un punto que acabas de asomar, pues, a Tom. ¿Cómo reacciona esa sociedad que no sabe, que no mide el tiempo, que no sabe lo que es una carretera, que está acostumbrado a unos hábitos totalmente diferentes? ¿Cómo va reaccionando esa sociedad a un intento que tenía que ser muy vigoroso para poder de modernización? ¿Cómo reacciona aquella sociedad? ¿Qué impresión tienes tú en relación a este tema? Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y luego seguimos hablando con Elías Pino Iturrieta. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Hace unos meses pasó la tormenta tropical Brett por las costas de Sucre y Nueva Esparta. Correcto. Tengo una duda. ¿Ese huracán no pasó hace años ya por Venezuela? Sí, en el año 93 hubo una tormenta tropical que también se llamaba Brett y también tocó tierra en Venezuela. ¿Y por qué tiene el mismo nombre? Bueno, fíjate, la temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año. No es que no puedan haber ciclones en otras fechas, pero estadísticamente es cuando son más probables. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón tropical es una tormenta muy grande que tiene un centro definido alrededor del cual circulan grandes masas de aire y nubes. Como un remolino gigante en la atmósfera. Sí, es un remolino muy grande que succiona aire cargado de humedad marina por el ojo y lo desparrama por las capas altas de la atmósfera. Por eso llueve tanto, porque al subir ese aire húmedo se enfría y llueve. Exacto. Si uno lo ve desde arriba por satélite, se ve de lo más agradable, pero en tierra ese movimiento se siente como vientos muy fuertes con muchísima lluvia. Ok, perfecto. Pero, ¿cómo es ese sistema de los nombres? Ajá. Un ciclón comienza como una onda tropical, que es una zona de baja presión, es decir, una zona donde el aire marino sube rápidamente hacia la atmósfera. ¿El ojo del ciclón? Aún no. El ciclón comienza cuando esa zona de baja presión se empieza a organizar y se forma la circulación de aire a su alrededor. El remolino, pues. Exacto. Cuando eso ocurre se llama depresión tropical. Y cuando esa circulación alcanza vientos de 63 km por hora, pasa a llamarse tormenta tropical y ahí es que se les pone el nombre. Ajá, ¿y los huracanes? El huracán es el mismo ciclón que continúa aumentando su fuerza hasta alcanzar los 119 km por hora. A partir de ahí puede llegar a ser huracán de categoría 1, 2, 3, 4 o 5 según la velocidad máxima que alcance. Chévere. Entonces a un ciclón tropical se le pone nombre cuando pasa de depresión a tormenta tropical. ¿Pero quién le pone el nombre? La Organización Meteorológica Mundial. Existen 6 listas de nombres para la cuenca atlántica y cada lista va por orden alfabético. Según la lista de 2017, a la primera tormenta había que ponerle el nombre Arlene. Entonces Brett, que empieza por B, es la segunda tormenta del año en el Atlántico. Correcto. Y las siguientes tormentas se llamaron Cindy, Dawn, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, José, Katia y así. ¿Y esa lista se repite entonces cada 6 años? Exactamente. ¿Y nunca han variado las listas? Sí, cuando un huracán se convierte en catástrofe, el nombre se retira y se sustituye en esa lista. Por ejemplo, el nombre Katrina se retiró en 2005. De manera que, cada vez que alguien diga huracán Katrina, va a saber que fue el que destruyó Nueva Orleans. Precisamente. Me imagino que este año sacan de la lista a Irma y a Harvey. Probablemente. ¿Y es común que saquen a 2 huracanes de la lista un mismo año? No es común, pero se espera que pase cada vez más debido al cambio climático. ¿Pero por qué? Porque recuerda que un ciclón comienza con mucho aire y agua caliente que sube desde la superficie marina hacia la atmósfera, ¿correcto? Entiendo. Entonces, mientras más calor haya en la superficie marina, más fuerza tendrá el ciclón. Exactamente. El huracán se alimenta del calor del mar. Si el calor se acumula, se va a liberar con más fuerza. Y pasan cosas como lo que hemos visto este año. Que ha sido el más caliente de la historia de la meteorología. RCR presentó El Conuco de Prometeo,
una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos de La Linterna, estamos hablando con Elías Espino Iturrieta sobre el proyecto de modernización que se intentó realizar en Venezuela con mucho vigor hasta que se trancó el proceso por razones que de repente podemos conversar al final del día. Yo te preguntaba cómo reacciona esa sociedad al cual ese proyecto le debe resultar tan extraño, que un señor llamado Santos Michelena, que estudió a Adam Smith en Filadelfia y viene con estas cosas. ¿Cómo va reaccionando la sociedad? Esa es la pregunta principal. Hay todo este proyecto de capitalista, vamos a llamarlo así para simplificar, y se les va a ofrecer una sociedad para que sea nueva y distinta y para que se enrumbe. Pues no. Primera cuestión, por la fragmentación del territorio, mucha gente ni se entera. Eso es bien importante. ¿De esto están enterados en Guanare? Probablemente no. Tampoco los recursos suficientes para que los proyectos y los discursos y las decisiones que se toman en Caracas se transmitan adecuadamente y lleguen a través de la imprenta a Guanare. En Guanare no hay imprenta, y si hay imprenta no hay lectores. Y eso pasa también en Maracaibo y en Barquisimeto y en todo el territorio nacional. La primera conspiración contra la República Capitalista de entonces es esa indiferencia natural que provoca el que tú vivas en tu reina o en tu isla sin enterarte de lo que está pasando en Caracas. Eso es muy importante, pero también hay otra cosa comprensible. ¿A cuenta de qué? ¿Yo por qué me voy a meter? ¿Por qué yo voy a trabajar? Si yo estoy feliz de la vida, no necesito trabajar. Hay situaciones sumamente delicadas. Ahora la iglesia no es importante, pero sí es mi iglesia. Yo me formé en ella, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, desde la llamada colonia. Yo he sido católico practicante sin ningún problema y pago mis diezmos y hago mis novenas. Y ahora resulta que no tengo que pagar.
Bueno, a mí me preocupa, entre otras cosas, no solo que se le quiten poder a mis curas, puede decir cualquiera, y dice en efecto cualquier venezolano, sino que encima se permita que vengan los herejes. Si hemos vivido 300 años luchando contra la herejía, ahora resulta que hay libertad de culto. ¿Qué significa eso? Que cualquier protestante, un anglicano, puede montar aquí una capilla y va a tener un cementerio como el que tengo yo, fiel católico de toda la vida. Eso tiene que provocar consternación en la sociedad en términos generales. Entonces el proyecto que se está planteando es un proyecto capaz de conmover aquello y de sacar resistencias. Ahora, hay evidencias de eso, muchísimas. Hay prensa conservadora, o prensa conservadora, esa sería la palabra correcta, es decir, contraria al proyecto de paz, que lo dice constantemente. Pero, si no, una figura fundamental que Fermín Toro. Fermín Toro está observando lo que está pasando. Y dicen, un momentico, esto no va bien encaminado. Y la fe, y lo que teníamos, lo que él llama espíritu evangélico, no importa. Y escribe ese famoso texto que hemos trabajado, Diego, las reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1834. Así se titula. Y en una parte dice más o menos así: hemos creado un monstruo, hemos creado el hombre de negocios. Eso tiene que convertirse en una conmoción. ¿Qué hace usted? No, yo soy comerciante y vendo esto por tanto, y si usted no me lo paga, va preso. O si no, lo demando. Y fírmeme una letra de cambio. Eso es, ¿qué es eso? Yo le vendo a plazos, por cuotas. O sea, hay una oferta de productos y la existencia de profesiones o de funciones que jamás había conocido la sociedad, que tienen que provocar en algunos mucho beneplácito, pero en otros mucho miedo. Fermín Toro lo dice, estamos creando necesidades, estamos creando ideas para inventar necesidades que no tenemos. Hasta las casas son distintas, las muchachas son lujosas y de lo más buenas mozas, pero ¿qué significa esto? Esto no significa caer en el abismo. Miremos las cosas con más calma. Y mientras está diciendo eso Toro, hay un periódico que semanalmente les dice a los venezolanos de entonces, o por lo menos a los caraqueños de entonces, que el asunto es el dinero y que el lujo es importante, que no dé tanta limosna porque pierde la plata. Guárdela para usted y mire, y va a haber bancos. Yo les voy a explicar a ustedes lo que es el banco y lo importante que es un banquero. Ese es el famoso periódico llamado El Liberal. Y hay otros periódicos de la misma especie que hacen esa propaganda para que la gente cambie, para que la gente salga a la calle y haga tertulias. ¿Es que no hacían tertulias? No hacían tertulias. ¿Por qué? Porque la vida se encerraba en las mansiones del mantuanaje, por así decirlo. Ahora, sin mantonaje y sin mansiones, se quiere abrir una nueva convivencia que tiene que llamar muchísimo la atención y que es una revolución. Eso es una verdadera revolución. Entonces, la revolución así planteada tiene que provocar mucha prevención y mucho miedo, pero también mucho entusiasmo. Todo eso creo yo que es lo fundamental de esa época. ¿Por qué se alzan los militares y los curas, por decirlo así, contra el doctor Vargas? Lo sabemos perfectamente. Religión y fueros. La Constitución de 1830 dice: aquí todos somos iguales, somos ciudadanos. Lo que importa es tener una propiedad. Pero usted, por ser militar, no tiene atribuciones especiales, y usted, por ser religioso, tampoco las tiene. Usted tiene que ser juzgado por los tribunales ordinarios, como cualquier hijo de vecino. Todo eso significa un revulsivo, una verdadera propuesta de cambio, que puede causar entusiasmo, como en efecto lo causa, pero también mucho miedo. Claro. Ahora, fíjate que cuando mencionas a Toro, porque aún así el proyecto camina 17 años. Camina muy bien. Y en el caso de Toro es muy interesante, muy importante, porque si bien Toro funciona como esa fuente de alertas y de oposiciones, porque se opone, pero al mismo tiempo políticamente es totalmente conservador. Es decir, Toro es casi confidente de Sublet y
y muy antiguzmancista, muy antiliberal en el sentido del Partido Liberal, Partido Liberal del año 40, correcto. De oposición al padecismo. Entonces, pareciera que un hombre como Toro, por ejemplo, especialmente ilustrado por su parte, dice, bueno, hay que ir con cuidado, pero sí, hay que ir por aquí más o menos. ¿Dirías tú? Hay que ir por aquí más o menos, pero respetando. A Toro le preocupa mucho el honor, el peso de la palabra empeñada. Y es un hombre que está a medio camino. Un hombre que está a medio camino, porque así como es, dices tú, consejero y cercano a Sublet, también lo es de Manuel Felipe de Tovar. Y Manuel Felipe de Tovar es un hombre, pues, un godo antiguo. Él quiere la sociedad patriarcal. Él es el último representante, quizás sea el último representante de esa sociedad patriarcal encabezada por un gran mantuano. Y ahí está Toro con él. Y no advierten, eso quizás no lo adviertan tampoco los paecistas, no lo adviertan bien, que hay una sociedad que no está de acuerdo con aquello, porque ya se envenenó, es decir, porque hay un proyecto político distinto que es el del Partido Liberal, que va a atraerse a esas multitudes, sobre todo a los más pobres, a los más humildes, como parte de su clientela. Y por eso tú dices que el experimento funciona hasta Sublet, digamos, más o menos, pero ahí se vuelve trizas. Entonces tiene que haber algunas razones también del proyecto para que la situación reviente. Esta usura, es decir, usted preste dinero, haga lo que le parezca, lo que interesa es su decisión y la decisión del prestamista y la decisión del acreedor, puede ser muy bueno para el fomento de las propiedades particulares. Pero cuando yo no puedo pagar, y son muchísimos los que no pueden pagar, y cuando es excesivo el interés que se está cobrando, hay un lugar en el que se refleja todo aquello que son los famosos tribunales mercantiles. No existían tribunales mercantiles, los inventan los liberales del año 30. ¿Y qué son los tribunales mercantiles? Donde se discute porque yo te voy a quitar de ti tu casa, porque tú no me pagaste, y porque aquí está el documento que te obliga a pagarme. En la medida en que ocurren sucesivas quiebras, y que eso se ventila en las calles de la ciudad y en los periódicos de la época, comienzan a advertirse las miserias o los problemas del proyecto liberal capitalista que no admite corrección. Esto es así y seguirá siendo así, dice Santos Michelena. Aquí no va a haber cambio. Resulta que sí va a haber cambio. José Tadeo Monagas. Vamos a pararnos aquí, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detalle, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Hablaron un rato. Muy bien, vamos a continuar ya en la parte final de nuestro programa con Elías Pino Iturrieta. Estabas hablando de un punto que yo anuncié como posible tema en los últimos minutos del programa, la tranca, ¿no? Este proyecto que se quiere llevar un poco a machamartillo, independientemente de sus desperfectos o de sus consecuencias negativas, sin mucho ajuste en el camino, produce, como tú sugeriste, unas consecuencias sociales que alarman mucho a Toro, precisamente que disparan ese famoso libro sobre las reflexiones sobre la ley de abril de 1834, y que bueno, va a desembocar en un callejón sin salida, diría uno, en el año 47. Sin embargo, Elías, también es muy casual, muy individualizado lo que ocurre en el año 47 cuando José Tadeo Monagas llega al poder, porque se suponía que era un hombre elegido por Páez para suceder a Sublet y aceptado por la oligarquía conservadora gobernante, y él vira políticamente. Entonces uno se pregunta, ese viraje de Guzmán, ¿qué determinantes sociales tiene? ¿Es una cosa puramente individual? De Monagas. De Monagas, perdón, de rivalidad con Páez. ¿Qué hubiera pasado si Monagas, esa pregunta que tan tentadora siempre, si Monagas hubiera tratado de continuar lo que venía desde Sublet y desde atrás de Sublet también, como proyecto modernizador? Entonces, complicado, pero Páez se tiene que salir del atolladero. Páez ahí demuestra como cierto respeto a las reglas del juego. Cuando ocurren las primeras conmociones sociales, la guerra civil, pues, lo que ocurre, esto termina en guerra civil, y una guerra civil seria. Aparece un amigo nuestro, Ezequiel Zamora, diciendo: aquí se acabó esta manguangua, yo voy a matar a los blancos. Y cuidado los que sepan, los que saben leer y saben escribir, porque también los tengo en la lista roja. Van todos para la situación es complicadísima. Hay un manso pensador y religiosísimo y amigo de los frailes, que es Cecilio Acosta, otra figura fundamental, estelar de la época. Escribió un artículo: Páez, ven, sálvanos, toma la cuchilla, que tu corcel beba los vientos. Es decir, ya se busca la figura del hombre salvador. Y también salta otro amigo menos evangélico y menos pacífico, que es Juan Vicente González. Y Juan Vicente González dice: hay que decapitar a los negros, los morenos, los sirvientes, los hediondos, esos son los que están alzados, hay que pararlos. Páez. Ese paquete dice Páez: no, yo les voy a traer un hombre fuerte, y que es Monagas. Él está actuando, parece que bien, esa es una convicción que parece fundamentada para él. Pero Monagas, ¿qué viene a hacer o qué vendría a hacer en ese cálculo? Un prisionero de Páez. Páez tiene el control total del Congreso. Páez tiene ascendencia en los políticos más importantes de la Godarria, es decir, en los que van a gobernar con Monagas. Entonces Monagas se encuentra rodeado de paecistas, y con un país ardiendo, y con un pueblo buscando un liderazgo, porque el líder está preso y condenado a muerte, Antonio Leocadio Guzmán. Yo voy a soltar a Guzmán, yo voy a soltar a Zamora, y yo voy a trabajar con esta clientela, y me voy a librar de los godos. Hay un diablo muy amigo de Páez, o muy cercano a Páez, que maneja los hilos de la política, que es el doctor Ángel Quintero. Entonces yo no puedo seguir haciendo la voluntad de Quintero. Yo, mientras me traigo a los míos de Oriente, voy a trabajar con los liberales de Caracas, con un solo objetivo: librarme del paecismo. Y al librarme del paecismo, y al librarse del paecismo, no solo
se quita de encima a la figura del centauro, sino a todo el proyecto liberal capitalista que estaba marchando, porque sus socios de turno, el Partido Liberal, el partido de Antonio Leocadio Guzmán, quiere acabar con ese proyecto y así se liquida todo. Yo pienso que Páez no calcula mal cuando escoge a José Tadeo Monagas, pero que José Tadeo Monagas mira perfectamente bien cuando entiende que ya no solo es el presidente de la República, sino que, mejor dicho, además de ser el presidente de la República, es el preso de Páez. Páez todavía sigue siendo un hombre muy importante. Va a perder importancia justamente cuando Monagas le hace las guerras y lo mete preso y lo liquida política y económicamente. Ese es el final de ese tramo tan importante de la historia nuestra, ese que comienza en el año 30, más o menos hasta el 47. Uno pone el 47 porque justo comienza a mandar Monagas. Sí. ¿Nos dice algo esos 16 años? Nos dicen algo fundamental, pienso yo, Diego, que se pudo hacer un proyecto político de corte liberal moderno y que funcionó. Condujo a encontronazos terribles, provocó la guerra civil. Después de la guerra federal lo recuerda nada menos que Guzmán Blanco, el dictador liberal, y reconoce que hubo una propuesta de republicanismo digna de atención en ese tramo que va del año 30 al año 47. Es decir, que el enemigo de Páez, por así decirlo, el enemigo de todo el proyecto fundacional de la República lo reconoce. Eso nos dice mucho, pero no sé si nos diga mucho hoy a nosotros. Es decir, si los que pensamos en los problemas venezolanos, los que queremos un desenlace republicano para las cosas que nos conmueven y nos angustian, tenemos memoria de estas cosas que pasaron, porque tenemos que sacar de allí el alimento, la luz para arreglar estas cosas. La historia no puede pasar en vano, digo yo. Muy bien, Elías, muchísimas gracias por este excelentísimo programa. Te agradezco una vez más. Te agradezco, Diego, muy amable. Y vamos a despedir con Chucho Valdés. Luz, Benny Morel. Regresaremos para ver la actualidad a la luz de